Así como la sabiduría platónica se halla ligada a los mitos griegos, así también los mitos se encuentran vinculados con la sabiduría de los misterios. Los dioses creados eran el objeto de la religión popular. La historia de su creación era el secreto de los misterios. No es de extrañar que la traición de los misterios fuera considerada como peligrosa, pues se traicionaba la procedencia de los dioses del pueblo. El entendimiento correcto de esta procedencia es saludable. Cualquier malentendido acerca de ella es perjudicial. Bueno, yo creo que aquí acabo este capítulo y seguiría este. El mito a la luz de la sabiduría de los misterios. Con respecto al capítulo anterior, ahí lo que Steiner está tratando de decirnos es que en esta época griega, en la época de los filósofos socráticos, incluso algunos presocráticos, pasando por Platón y otros, ellos tenían un conocimiento eh, avanzado, un poquito diferente de lo que era la religión comparado con los demás contemporáneos, los demás griegos contemporáneos. Para la mayoría, para la gran mayoría del pueblo griego de aquella época, la religión que imperaba es la que conocemos nosotros como la mitología, ¿no? O sea, que crean en Zeus, en sus dioses, sus hijos, toda la mitología que hay detrás de eso. Y los iniciados tenían otro conocimiento superior de los dioses, de las jerarquías espirituales. Dice Steiner que era, em, digamos, condenado a muerte si alguien perteneciente a los misterios revelaba el conocimiento que le habían dado allí. ¿Por qué? Steiner aquí al final lo dice. Porque de todas maneras tenía que proteger, digamos, el conocimiento popular de los dioses o la religión tradicional de los griegos. Porque si llegaban a decir que eso no era así, era como estar hablando en contra de su religión. Más o menos ahora sucede, obviamente no hay pena de muerte, pero más o menos ahora en nuestra época sucede algo parecido con las grandes religiones y el conocimiento espiritual esotérico. Para las grandes religiones, digamos, es normal que uno siga su credo, ¿no? Sus dogmas de fe. Hasta hace poco, bueno, hasta hace un siglo, digámoslo así, si alguien pensaba en contra de los dogmas de fe, era considerado pecador, no importa la religión que sea. Y aquí en Colombia, no sé si en otras partes de Latinoamérica y del mundo, en el caso del catolicismo, que era el que imperaba aquí en Colombia, si alguien tenía pensamientos diferentes al catolicismo, lo excomulgaban. Y eso era como una especie de, como muerte económica, porque nadie le podía vender, nadie podía tener contactos comerciales con estas personas. Entonces era como una muerte económica, era como un desahuciar a las personas que pensaban diferente o tenían dogmas, perdón, tenían pensamientos diferentes a la religión católica. Entonces, para evitar esas cosas, era secreto el conocimiento espiritual que se enseñaba en los misterios, porque era diferente a la religión o superior a la religión que el pueblo tenía en aquella época. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional, inquietud o continuamos con este capítulo. Continuemos. Vale, muy bien. Este capítulo se llama El mito a la luz de la sabiduría de los misterios. El adepto busca dentro de sí fuerzas y esencias que permanecen desconocidas para el hombre, en tanto éste siga inmerso en la concepción ordinaria de la vida. El adepto se plantea la gran cuestión en torno a aquellas de sus propias fuerzas y leyes espirituales que trascienden la naturaleza inferior. El hombre que tiene una concepción del mundo ordinaria limita a los sentidos y a la lógica, se crea sus propios dioses o bien, al darse cuenta del proceso de creación, los niega.
El misto reconoce que él crea dioses, sabe por qué los crea. Por así decirlo, ha descubierto la ley natural conforme a la cual los dioses son creados. Le sucede lo mismo que le sucedería a una planta que de repente se hiciera consciente de las leyes de su propio crecimiento, de su propio desarrollo. La planta se desarrolla en una dulce inconsciencia. Si supiera algo sobre sus propias leyes, tendría que llegar a una relación enteramente diferente para consigo mismo. Lo que siente el poeta lírico cuando canta a una planta, o lo que piensa el botánico cuando investiga en sus leyes, eso es lo que la planta consciente tendría ante sí misma como su propio ideal. Así le sucede al misto con respecto a sus leyes, con respecto a las fuerzas que actúan en él. Convertido en alguien que sabe, siente la necesidad de crear algo divino que se halla por encima de él. Y esta es la actitud que adoptan los iniciados frente a aquello que el pueblo había creado más allá de la naturaleza, la misma que adoptaban frente a los dioses y frente al mundo de la mitología creados por el pueblo. Querían conocer las leyes por las que se regían esos dioses y el mundo de los mitos. En cada imagen de un dios creado por el pueblo, en cada mito, ellos buscaban una verdad superior. Veamos un ejemplo. Los atenienses habían sido obligados por el rey de Creta, Minos, a entregarle cada 8 años 7 mancebos y 7 doncellas. Todos ellos eran arrojados como manjar a un horrible monstruo, el Minotauro. Cuando por tercera vez la triste comitiva debía partir para Creta, el hijo del rey de Atenas, Teseo, se unió a ella. A su llegada a la isla, la propia hija del rey Minos, Ariadna, se puso de su parte. El Minotauro habitaba en el laberinto, un intrincado jardín del que nadie que en él hubiera entrado podía salir. Teseo quería liberar a su ciudad natal del odioso tributo. Para ello tenía que entrar en el laberinto, lugar en el que habitualmente le era arrojada su presa al monstruo. Teseo quería matar al Minotauro. Sometiéndose a la prueba venció al temible enemigo y recobró la libertad, volviendo a salir gracias al hilo de un ovillo que Ariadna le había proporcionado. El misto tenía que descubrir el proceso por el que el espíritu humano creador llega a dar forma a un relato semejante. Al igual que el botánico espía el crecimiento de la planta con el fin de descubrir sus leyes, así el adepto quería sorprender la presencia del espíritu creador. Allí donde el pueblo había establecido un mito, él buscaba una verdad, un núcleo de sabiduría. Salustio revela cuál es la actitud de un sabio místico frente a un mito de este género. Abre comillas. Podría decirse que el universo entero es un mito que contiene de forma visible los cuerpos y las cosas, y de manera oculta las almas y los espíritus. Si la verdad sobre los dioses le fuera enseñada a todo el mundo, los necios, al no entenderla, la menospreciarían, y los más capaces se la tomarían a la ligera. Pero si la verdad es presentada bajo la envoltura de un mito, quedará a salvo del menosprecio y actuará como aguijón para quien quiera filosofar. Cierra comillas. Bueno, muy interesante, no sé si tengan algún comentario al respecto, inquietud. Muy interesante todo esto de los mitos, ¿no? O sea, esa forma tan particular de expresar las verdades, ¿no? Exigen mucha, como otro tipo de pensamiento, ¿no? Creo yo. Sí, así es, Vladimir. ¿Aló? ¿Aló, aló? Es que se Aló, ¿te, desconectó por te un saliste? segundo. Sí, voy a volver a presentar el texto.
Y mientras tanto, sí, Vladimir, de acuerdo contigo. Realmente los mitos, como dice Steiner, están hechos de tal forma que la persona, digámoslo así, no quiero decir ordinaria, pero digamos la persona normal que no tenga, digamos, la capacidad científica para estudiar un mito, igual tiene su contenido espiritual que le sirve a él. Y el, el científico espiritual, el que está estudiando el esoterismo, o el que tiene interés o buena voluntad para estudiar los mitos o las religiones, em, allí le sacaría el provecho, porque sabe que detrás de ese mito, de esa leyenda, hay una verdad espiritual. Nosotros los cristianos hacemos eso a nuestra manera con las parábolas que Cristo dijo en los evangelios. Nosotros tratamos de buscarle un significado espiritual a dichos evangelios, perdón, a dichas parábolas de los evangelios. Bueno, bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional al respecto, quietud o continuamos. Si quieres, continúa leyendo, Santi. Gracias, Vladimir. Sí, por favor, gracias. Bueno, cuando el adepto buscaba la verdad contenida en un mito, era consciente de que con ello añadía algo a lo que ya existía en la conciencia popular. Sabía que se estaba situando por encima de esa conciencia popular, tal como el botánico se sitúa por encima de la planta que crece. Se expresaban cosas muy distintas de las que estaban contenidas en la conciencia de los mitos. Pero aquello que se expresaba era considerado como una verdad más profunda que en el mito se manifestaba de una manera simbólica. En el mito del Minotauro vemos que el hombre se encuentra frente a su propia sensualidad como frente a un monstruo hostil. Le sacrifica los frutos de su personalidad. Ella los devora y los sigue devorando hasta que en el hombre se despierta el deseo vencedor. Su entendimiento le confecciona un hilo gracias al cual puede orientarse cuando penetra en el laberinto de lo sensorial para matar a su enemigo. Es el misterio mismo del conocimiento humano lo que se expresa. El adepto conoce ese misterio relativo a una fuerza que se halla en la personalidad humana. La conciencia ordinaria no sabe de esta fuerza que actúa. Sin embargo, en ella, dicha fuerza engendra el mito, que tiene la misma estructura que la verdad mística. El mito es el símbolo de esta verdad. ¿Qué contienen, por tanto, los mitos? Hay en ellos una creación del espíritu, del alma inconscientemente creadora. El alma tiene leyes estrictamente definidas. Tiene que actuar en una determinada dirección para crear más allá de ella, de sí mismo. En el plano de lo mitológico, crea mediante imágenes, pero tales imágenes están construidas de conformidad con las leyes inherentes al alma. También cabría decir, cuando el alma trasciende la conciencia mitológica hasta las verdades más profundas, nos encontramos con que éstas llevan el mismo sello que anteriormente los mitos, porque una misma y única fuerza interviene en su nacimiento. Plotino, el filósofo neoplatónico, al referirse
a los sabios sacerdotes de Egipto, comentaba sobre la relación existente entre la representación mitológica y el conocimiento superior. Ya sea en virtud de una investigación rigurosa, ya sea de un modo instintivo, los sabios sacerdotes egipcios no se servían en la exposición de sus saberes de signos escritos, que son imitaciones de la voz y del lenguaje, sino que dibujaban figuras y revelaban en sus templos el pensamiento contenido en cada cosa por los contornos de esas figuras. De suerte que cada imagen encierra un contenido de ciencia y de sabiduría, un objeto y una totalidad, a pesar de que no haya habido ni análisis ni discusión. A continuación, el contenido se desvincula de la imagen, convirtiéndola en palabras, y entonces se encuentra la razón de por qué es como es y no de otra manera. Muchas gracias, Vladimir. Con mucho gusto. Es muy interesante esta parte. Allí Plotino habla de que los sacerdotes sabios egipcios, ellos en su mitología o sus, sus secretos esotéricos lo tenían bajo imágenes, ¿no? En los templos. Y con las imágenes él podía ya usarlo para su interpretación y así es como de cierta manera tiene cierta ganancia ese, ese proceso porque está en imágenes de una vez, no en lenguaje escrito como normalmente nosotros tenemos, digamos, en la Biblia tenemos el Génesis o en los Evangelios algunas parábolas, uno primero las lee en lenguaje escrito, a veces con errores de las traducciones, entonces ahí se puede perder algo. Con los egipcios era diferente porque tenían en los templos las imágenes. Y uno ya con las imágenes, uno ya trataba de interpretar, o el sabio de Egipto trataba de interpretar ya a la manera espiritual el contenido de esas imágenes. Muy bien, no sé si alguien tenga un comentario adicional, inquietud o continuamos. Estaba pensando en que hasta ahora pues tenemos una versión de los antropólogos y arqueólogos de todo pues de toda esa parte que dejaron los egipcios en sus dibujos, en sus esculturas, pero estaba pensando que debe haber mucho más que no conocemos, ¿no? Mucho, mucho más. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mucho del contenido que actualmente todavía está, ¿no? O sea, se ha perdido mucho, obviamente, pero en la mayoría de los templos egipcios hay los jeroglíficos, que son como imágenes, pictogramas, y hay otros lugares que había imágenes grandísimas dentro de los templos. Parece ser que eso estaba lleno de, en principio, de colores, pero el tiempo y la exposición a la radiación electromagnética del sol ha hecho que los colores se hayan perdido y haya quedado solamente en escala de grises varios de los dibujos que tenían los egipcios dentro de sus templos sagrados. Pero sí, debe haber mucho que desconocemos, porque lo que los arqueólogos nos dicen a nosotros en sus escritos e investigaciones es desde un punto de vista muy materialista y no con el conocimiento esotérico verdadero, ¿no? Entonces sí. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga un comentario adicional o continuamos con la lectura. Sigamos. Muy bien. Si se quiere conocer las relaciones existentes entre la mística y las narraciones mitológicas, habrá que ver hasta qué punto la concepción del mundo de aquellos que se sienten en armonía con la sabiduría de los misterios está en consonancia con los mitos,
Una consonancia semejante en toda su plenitud la encontramos en Platón. Su manera de interpretar los mitos y de utilizarlos en su enseñanza puede servirnos de modelo. En Fedro, hablando sobre el alma, se hace alusión al mito de Bóreas, este ser divino que era visto en el viento impetuoso. Divisó un día a la bella Oritia, hija del rey ático Erecteo, que estaba cogiendo flores con sus compañeras. Poseído de amor hacia ella, la secuestró y la llevó a su gruta. Platón, hablando por boca de Sócrates, rechaza una interpretación puramente racionalista de este mito. Según una interpretación tal, un suceso puramente natural y externo habría sido simbolizado poéticamente en este relato. Un huracán habría arrastrado a la hija del rey, precipitándola por las rocas. Dice Sócrates, tales explicaciones parécenme las más sugestivas del mundo, pues que provienen de mentes eruditas y laboriosas. Pero quien una vez haya empezado a analizar una sola de dichas figuras mitológicas, si quiere ser consecuente deberá saber explicar de forma natural todas las demás, introduciendo el mismo método analítico. Pero aún pudiendo llevar a cabo este trabajo, su autor no solo demostrará un talento poco afortunado, sino un ingenio fácil, una sabiduría vulgar y una precipitación poco seria. Renuncio por eso a tales disquisiciones y me remito, en este punto, a las creencias populares. No me entretengo en analizarlas, sino en observarme a mí mismo, preguntándome si acaso yo también soy un monstruo más complejo y por tanto más retorcido que una quimera, más salvaje que Tifón, o si represento un ser más sencillo y manso, dotado en parte de naturaleza divina y virtuosa. Cierra comillas. Muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Esto que dice Sócrates es muy importante. De hecho, Sócrates, 500 años antes de Cristo, él dice, hablando de los, de las interpretaciones que se hacían en esa época de los mitos, el caso que se está mostrando aquí era el de Borias, que secuestró a una hija de un rey. Dice Sócrates que la interpretación de los eruditos de aquella época, 500 años antes de Cristo, frente a ese mito, recordemos que esos mitos vienen de muchos siglos atrás, posiblemente milenios atrás, de, de estos griegos, de estos filósofos, ¿no? Entonces, la interpretación que daban en aquella época, en la época de Sócrates, a ese mito, era que un huracán, pues, se llevó a la hija y seguramente la levantó con los aires con la fuerza del huracán. Una explicación racional, ¿no? Sócrates dice que no le gusta eso. Lo mejor es tratar de ver en el mito como la explicación espiritual, la parte que involucra anímica, la parte anímica del que interpreta el mito, a ver si coincide con un proceso espiritual. En este caso, Sócrates dice que él quiere analizar ese mito, si él es el monstruo trifón o si es más bien el cordero manso. Entonces, es un punto de vista muy superior a la interpretación, en este caso, del mito. Bueno, muy bien, no sé si alguien tiene algún comentario adicional, inquietud o continuamos. Continuemos, Santi. Vale, muy bien. Aquí se pone de manifiesto que Platón desaprueba una interpretación racionalista e intelectual de los mitos. Esta actitud debemos de relacionarla con la manera en que él se sirve de los mitos para expresarse a través de ellos. Allí donde habla de la vida del alma, donde abandona los senderos de lo efímero para buscar lo eterno en el alma, allí donde, por lo tanto, las imágenes que se apoyan en la percepción sensorial y en el pensamiento lógico no existen ya, allí es donde Platón recurre al mito. En el Fedro se habla del elemento eterno del alma.
El alma aparece allí representada por un carruaje con dos caballos totalmente cubiertos de alas y un conductor. Uno de los caballos es dócil y prudente, el otro salvaje y testarudo. Si aparece un obstáculo en el camino, el caballo testarudo lo aprovecha para estorbar la voluntad del caballo bueno y desafiar al conductor. Cuando el carruaje llega al punto en el que debe seguir a los dioses sobre el horizonte del cielo, el caballo indómito origina un desajuste en el carruaje. De la fuerza que desarrolle depende que el caballo bueno pueda o no salvar el obstáculo y penetrar con el carruaje en el mundo de lo suprasensible. Así le ocurre pues al alma, que nunca puede ascender al reino de lo divino sin tener que superar dificultades. Algunas almas se elevan más hacia esta contemplación de lo eterno, otras menos. El alma que ha visto el más allá permanece íntegra hasta la siguiente venida. Aquella que nada ha visto, a causa del caballo salvaje, debe intentar otra vuelta. Estas diversas vueltas corresponden a las diferentes reencarnaciones del alma. Cada vuelta significa la vida del alma en una personalidad. El caballo salvaje representa la naturaleza inferior, el caballo prudente la superior. El conductor representa el alma anhelante de divinidad. Platón recurre al mito para describir el camino del alma interna a través de sus diversas transformaciones. Igualmente, en otros diálogos suyos utiliza el relato simbólico para describir la naturaleza interior del hombre, no perceptible por los sentidos. Platón se halla aquí, que, Platón se halla aquí en completa armonía con la forma mítica y parabólica de expresarse de otros pensadores. En la antigua literatura hindú existe una parábola que se atribuye a Buda. Un hombre apegado a la vida, que de ninguna manera desea morir y que busca los placeres sensuales, es perseguido por 4 serpientes. Oye una voz que le ordena alimentarlas y lavarlas de vez en cuando. El hombre huye de las temibles serpientes. Oye de nuevo una voz que le advierte que 5 asesinos le andan persiguiendo. El hombre vuelve a huir. Una voz le previene de que un sexto asesino, con la espada desenvainada, quiere cortarle la cabeza. De nuevo el hombre huye. Llega a un pueblo deshabitado. Oye una voz que le dice que en breve el pueblo va a ser saqueado por unos ladrones. El hombre en su vida continuada se encuentra ante una gran extensión de agua. No se siente seguro en esta orilla. A base de paja, maderas y hojas se construye una cesta. En ella alcanza la otra ribera. Ahora ya está a salvo. Es un brahman. El sentido de esta parábola es el siguiente. El hombre debe pasar por los más diversos estados antes de alcanzar lo divino. En las 4 serpientes hay que ver los 4 elementos: el fuego, el agua, la tierra y el aire. Los 5 asesinos son los 5 sentidos. El pueblo deshabitado es el alma que ha huido de las impresiones de los sentidos, pero que todavía no se siente segura cuando está a solas consigo misma. Aferrándose en su interior solo a su naturaleza inferior, perecerá. El hombre tiene que construirse una barca que, atravesando el río de lo efímero, le lleve desde la orilla de la naturaleza sensorial a la del mundo eterno y divino. Muy bien, no sé si alguien tiene algún comentario, inquietud o continuamos. Qué pena, Santi. Me gustaría volver a repetir bien la interpretación. Claro, Era claro. tan bonita. Sí, lo voy a volver a leer. En la literatura antigua hindú existe una parábola que se atribuye a Buda. Un hombre apegado a la vida, que de ninguna manera desea morir y que busca los placeres sensuales, es perseguido por 4 serpientes. Oye una voz que le ordena alimentarlas y lavarlas de vez en cuando. El hombre huye de las temibles serpientes. Oye de nuevo una voz que le advierte que 5 asesinos le andan persiguiendo. El hombre vuelve a huir. Una voz le previene de que un sexto asesino,
con la espada desenvainada, quiere cortarle la cabeza. De nuevo el hombre huye. Llega a un pueblo deshabitado. Oye una voz que le dice que en breve el pueblo va a ser saqueado por unos ladrones. El hombre en su vida continuada se encuentra ante una gran extensión de agua. No se siente seguro en esta orilla. A base de paja, maderas y hojas se construye una cesta. En ella alcanza la otra ribera. Ahora ya está a salvo. Es un Brahman. El sentido de esta parábola es el siguiente. El hombre debe pasar por los más diversos estados antes de alcanzar lo divino. En las cuatro serpientes hay que ver los cuatro elementos, el fuego, el agua, la tierra y el aire. Los cinco asesinos son los cinco sentidos. El pueblo deshabitado es el alma que ha huido de las impresiones de los sentidos, pero que todavía no se siente segura cuando está a solas consigo misma. Aferrándose en su interior solo a su naturaleza inferior, perecerá. El hombre tiene que construirse una barca que, atravesando el río de lo efímero, le lleve desde la orilla de la naturaleza sensorial a la del mundo eterno y divino. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario o continúo? ¿Cuál sería el significado del haber mencionado ahí los elementos de agua, tierra y eso? Ah, sí, al principio nombra. Bueno, ahí Steiner dice que significan los cuatro elementos, las cuatro serpientes, ¿no? En la parábola. Em, yo creo que en este caso los cuatro elementos significa el mundo material, ¿no? El mundo que hace posible que nuestros sentidos perciban ese mundo material, ¿no? Mm, pero es mi interpretación, vale. De pronto hay otra, ¿no? Ya. Porque él tiene que huir de esas cuatro serpientes. Y este dice que esas cuatro serpientes significan los cuatro elementos, ¿no? Bueno, muy bien. Porque Cuando una dice que se cosa, convirtió en Brahma, ¿ve? Se volvió Brahma. Ah, ¿Cómo que se inició? este Brahman es que en la antigua India, em, las, no sé si ahora, pero tendría que averiguar, pero en la antigua India las personas se dividían por castas. No sé si ahora sigue igual. Entonces había castas como los parias, que era como lo más bajo que había. Después estaban los trabajadores, que no me acuerdo el nombre de esa casta. Después siguen los comerciantes. Y por último los sacerdotes, que son los brahman, los brahmanes. Esa era la casta más alta. O sea, como que ascendió o algo así. Sí, ese se volvió sacerdote. Y llegando al contexto, me imagino que como esto es una leyenda, en este caso Brahman supongo que quiere decir que se inició, se volvió iniciado. Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, voy a continuar. Consideremos con este mismo criterio el misterio egipcio de Osiris, el cual paulatinamente había llegado a convertirse en una de las más importantes divinidades egipcias. Su figura desplazó a la de otros dioses entre algunos sectores del pueblo. Esto es verdad, digamos, la mitología egipcia ha ido como cambiando su dios principal en el transcurso del tiempo, ¿no? Al principio el principal dios era Ra, era como un humano con cabeza de águila, ¿no?
Ya en las épocas finales de la civilización egipcia, el dios principal era Osiris. Bueno, entonces, en torno a Osiris y a su esposa Isis se formó un importante ciclo de mitos. Osiris era hijo del dios del sol, su hermano era Tifón y su hermana Isis. Osiris se casó con su hermana y juntos reinaron en Egipto. Tifón, el hermano malvado, deseaba aniquilar a Osiris. Hizo construir una caja que tenía exactamente las medidas de Osiris. En un banquete, la caja fue ofrecida como regalo a aquel que cupiese exactamente en ella. Nadie más que Osiris lo consiguió. Se tumbó en su interior. Entonces Tifón y sus secuaces se arrojaron sobre Osiris, cerraron la caja y la lanzaron al río. Cuando Isis se enteró del terrible suceso, estuvo deambulando desesperadamente por todas partes en busca del cadáver de su marido. Cuando lo hubo encontrado, Tifón se apoderó de nuevo de él. Lo despedazó en 14 trozos, que fueron esparcidos por los más diversos lugares. En Egipto se exhibían varias tumbas de Osiris. En muchos lugares se suponía que debían estar enterradas las distintas partes del dios. Osiris, sin embargo, regresó del Hades y venció a Tifón. Y uno de sus rayos alcanzó a Isis, quien, a consecuencia de ello, dio luz a su hijo Harpócrates u Horus. Comparemos ahora este mito con la concepción del filósofo griego Empédocles. Él supone que el ser uno primordial fue, en tiempos, desgarrado en 4 elementos: el fuego, el agua, la tierra y el aire, o lo que es lo mismo, en la multiplicidad del ser. Él coloca una frente a otra las dos fuerzas que producen el devenir y el perecer en este mundo de la existencia, el amor y la lucha. Y aquí lo que Empédocles dice de los elementos, comillas, permanecen los mismos, pero mezclándose unos con otros se convierten ya en hombres, ya en todos los demás seres innumerables, bien reunidos por el amor en un solo orden, bien separados de nuevo por el odio y la discordia. Desde el punto de vista de Empédocles, ¿qué son las cosas del mundo? Son los diferentes elementos mezclados. Solo pudieron llegar a ser gracias a que el ser uno primordial fue desgarrado en 4 entidades. Cualquier objeto que aparezca ante nosotros participa de una parte de la divinidad fragmentada, pero esta divinidad está oculta en el objeto. Fue necesario que primero murieran para que las cosas pudieran nacer, y tales cosas que son mezclas de partes divinas cuya estructura está formada por el amor y el odio. Esto lo dice Empédocles con toda claridad. 2 puntos. El amor se manifiesta en la masa de los miembros de los mortales. Ya en efecto se reúnen en el uno a impulsos del amor todos los miembros del cuerpo en la cumbre de la vida floreciente, como se dispersan de nuevo por el odio funesto, vagando cada uno por sí en torno al torbellino de la existencia. Igual sucede en las plantas, los peces que viven en las aguas, los animales salvajes que tienen su guarida en las montañas y los pájaros de mar que se deslizan sobre sus alas. Cierra comillas. Bueno, y bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. Está muy denso, está claro. Yo siento que uno lo entiende, ¿no? Pero que requiere mucha digestión. O sea, creo que es necesario, no por no comprender, sino por
interiorizar, leer, leer, obviamente cada uno en nuestros espacios estos textos porque son muy profundos, ¿no? Parece que son, pero escritos de una manera muy linda, ¿no? Muy bella. Totalmente de acuerdo contigo, Vladimir. Se hace necesario y evidente, ¿no? Tener que retomar esto que nos dice Steiner para poder comprenderlo bien. El que él realmente está tomando dos mitos. Uno, el de Osiris, que es despedazado por Tifón. Y luego utiliza una explicación de Empédocles, ¿no? De otro mito, pero que tiene que ver con con los mitos, con el mito egipcio. Entonces por eso toca meditarlo para entrelazar ambos mitos, el egipcio y luego el que utiliza Empédocles para explicar. Pero eso yo creo que queda para tarea individual, cada uno lo tendrá que analizar y luego, si quieren la siguiente semana, podemos debatirlo. Pero no sigue explicando más abajito o ahí termino. Vamos a ver, explica un poquito más. Si quiere, le damos este pedazo final antes de terminar la sesión. Sí. Dale. Ok. Por consiguiente, Empédocles no podía menos de pensar que el sabio vuelve a encontrar la divina unidad primordial, hechizada en el mundo, sumida en la maraña del amor y del odio. Ahora bien, si el hombre halla lo divino, él mismo debe ser algo divino, porque Empédocles parte de la base de que un ser no puede ser reconocido más que por su igual. Esta convicción la encontramos también en el siguiente verso de Goethe. Si el ojo no fuera de esencia solar, ¿cómo podríamos ver la luz? Y si en nosotros no viviera la propia fuerza del Dios, ¿cómo podría encantarnos lo divino? Allí. Podemos dejar allí porque ya se han agregado tres pensamientos. El de Goethe, el de Empédocles y el mito de Osiris. Llama la atención que la idea del amor ya estaba ahí metida, ¿no? Sí, 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 sí. Ya estaba siendo manifestada, ¿no? Sí, sí, sí. Se supone que todos estos mitos, sobre todo los de los egipcios que son tan antiguos, más antiguos que los griegos, debieron ser creados por personas sobrehumanas. O sea, estos mitos son anteriores al auge de la civilización egipcia. En- Se supone que son traídos de los atlantes y han sido reservados por tradición oral o quién sabe cómo hasta los posatlantes, hasta después del diluvio, ¿no? Y se supone que en los atlantes los sabios no eran humanos, eran jerarquías espirituales. O sea que estos mitos, tanto los griegos como los egipcios, los, los de India, los hindúes, son revelaciones simbólicas de verdades esotéricas, de verdades espirituales. Eso es lo interesante. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario, inquietud. Así como hace la observación que es del ojo, ¿será que también la pudiéramos hacer con el oído? Tal cual. Incluso Steiner va más allá. Steiner dice que nuestro cerebro es un órgano de percepción, así como el oído que percibe el audio, los sonidos, el ojo percibe
la luz, los colores. El cerebro es un órgano de percepción que percibe los pensamientos e ideas. Entonces es bastante interesante. Entonces sí, Vladimir, el oído es también igual. A semejanza del ojo con la luz, el oído con el sonido. Pero muy bonito es la parte de si nosotros no viviera la propia fuerza del Dios, ¿cómo podríamos encantarnos lo divino? Encantar lo divino. Sí, eso es muy... Mire que Goethe lo dice de una manera, pues no diría sencilla, pero lo dice de tal forma que él lo pensó, se dio cuenta de eso. Mucha gente, nosotros, digámoslo, fácilmente no nos daríamos cuenta de eso. Es interesante también que desde el punto de vista biológico tiene mucha correspondencia, ¿no? O sea, el sistema visual se desarrolla si hay luz, si no hay luz, no se desarrolla. Y lo mismo la parte auditiva, ¿no? O sea, si no están esos estímulos, no, los órganos no se desarrollan. Sí, interesante, ¿no? Eso es muy interesante. Es un poquito, bueno, no sé cómo estará la biología ahora, pero inicialmente todo era por azar, ¿no? Todas las mutaciones se hacían al azar. Ahora, digamos, el medio ambiente influye en los cambios corporales. Eso es interesante, que ya se haya abierto ese campo en la genética, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si les parece bien si llegamos allí. Está bien, Santi, está bien, creo yo que está bien, está bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos. Feliz Gracias, noche. Gracias, Santiago. muchísimas gracias. Bueno, feliz Feliz noche. noche. Gracias, Que chao. descansen. Buenas Bueno, Feliz que noches. estén noche, buena bien. noche, que descansen. Igualmente. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, Feliz chao. noche. Chao.